Cuando el protagonista nació, no lloró. Mia creyó que tenía en brazos a un bebé perfectamente obediente. Cada día, entre tomas de leche materna y fórmula, su actividad favorita era quedarse mirando el techo. Al principio, Mia pensó que simplemente era tímido e introvertido. Lo que no sabía era que en realidad, él se abstraía porque en su mente había una interfaz de sistema que lo instaba constantemente a evolucionar. Después de un biberón satisfactorio, la interfaz mostraba que su barra de energía estaba llena. Entonces apareció una nueva alerta que captó toda su atención. La primera evolución estaba desbloqueada y debía elegir una ruta. Se desplegaron 3 opciones, todas aparentemente aceptables, y él reflexionó. La primera ofrecía crecimiento rápido, con un aumento del 10% en la velocidad de desarrollo, pero no le resultaba especialmente atractiva. La segunda y la tercera incrementaban estadísticas base, y decidir cuál convenía más no era sencillo. Por sus nombres, era evidente que conducían por caminos muy distintos. Tras 3 segundos de intensa deliberación, recordó su vida anterior como creador de contenido, constantemente presionado por seguidores que exigían nuevas publicaciones, trabajando hasta después de las 3 de la madrugada de forma habitual hasta que su cuerpo terminó exhausto y deteriorado. Fue entonces cuando comprendió que un cuerpo fuerte y saludable era la base de todo. Con esa convicción, enfocó su mente en la interfaz y eligió la ruta de evolución bestia humana. Su estadística física aumentó a 2, y de inmediato sintió los cambios recorrer su cuerpo. Su respiración se volvió más profunda y estable. Su mente se aclaró, desapareció la somnolencia, y su estómago empezó a rugir con más fuerza que nunca. Lo que más lo sorprendió fue su vista. Ahora podía distinguir con claridad la transmisión de noticias en la pantalla al otro lado de la habitación. Miró fijamente la pantalla con los ojos muy abiertos, y sin pensarlo, se metió el puño en la boca y comenzó a morderlo con entusiasmo. Justo cuando estaba completamente absorto, la pantalla se apagó. Mia la había apagado y además le sacó los dedos babosos de la boca. Estaba desconcertada. Un bebé de apenas una semana no podía estar viendo la televisión. Lo observó con atención y notó que sus ojos estaban inusualmente brillantes y despiertos. Lo levantó en brazos y se alejó de la pantalla, explicando que la televisión no era para bebés porque podía dañarles la vista. Por dentro, el protagonista protestaba en silencio, convencido de que sus ojos estaban perfectamente bien. Mia esperaba que rompiera en llanto ante la negativa, pero él solo hizo un pequeño puchero. Encantada, ella se inclinó y le dio un beso en la mejilla. Él apartó el rostro, sin palabras. Con la edad mental de un adolescente, no se sentía cómodo con ese tipo de afecto. Sin embargo, Mia interpretó el gesto como una invitación y se emocionó aún más, inclinándose para besarle la otra mejilla. En ese momento, una ola intensa de hambre lo golpeó. Abrió la boca y emitió 2 lloriqueos breves antes de calmarse y esperar pacientemente mientras Mia preparaba la fórmula. En los últimos días, ambos habían desarrollado un sistema no verbal. El llanto seco significaba hambre. Si necesitaba que le cambiaran el pañal, lloraba mientras tiraba del mismo. Un bebé que comunicaba sus necesidades con tanta claridad evitaba confusiones y facilitaba mucho la vida de su madre. Mia removía la fórmula satisfecha, pensando que ojalá criar a Coco hubiera sido igual de sencillo. Al oír ese nombre, el protagonista notó un leve tic en la mejilla y su expresión se tensó ligeramente. Mia le acercó el biberón con una sonrisa, preguntándose en voz alta por qué hacía esa cara cada vez que mencionaba a su hermana. Él no respondió y se aferró a la tetina. Pronto el biberón quedó vacío, pero aún no estaba satisfecho. Dio unas palmaditas con la mano y soltó otro pequeño llanto. Solo después de terminar un segundo biberón de una vez dejó escapar un eructo lechoso y satisfecho. A medida que su apetito aumentaba, la barra de energía crecía un 2% diario. A ese ritmo, alcanzaría la segunda evolución en menos de un mes. En ese instante, una niña de 7 u 8 años entró saltando por la puerta. Llevaba la falda del uniforme arrugada, las medias blancas cubiertas de barro y unos pequeños zapatos de cuero rojo que resonaban con cada paso. Mia la miró y frunció el ceño, preguntándose con qué compañero de clase se había peleado esta vez. La niña alzó la barbilla con orgullo y afirmó que estaba mejorando, ya que ese día se había enfrentado a 2. Mia regresó a la cocina y continuó reprendiéndola sin pausa. Coco hizo un puchero desafiante, pero no respondió. Su mirada comenzó a vagar por la habitación hasta que se cruzó con la del bebé. Él la observaba con una sonrisa que llevaba un claro matiz de burla. Coco soltó una risa corta, mostrando sus pequeños colmillos, y agitó el puño hacia él como advertencia para que dejara de provocarla. En ese momento entró Marcus. Intentó levantar al bebé, pero Mia arrugó la nariz al percibir el olor a cigarrillo en su ropa. Sin otra opción, Marcus se remangó y fue a ayudar a la cocina. Poco después, toda la familia se sentó a cenar. A mitad de la comida,
Marcus abrió el frigorífico y sacó del congelador varias piezas pequeñas que parecían caramelos. El bebé asumió que eran premios para el gato, pero Marcus dejó una en el cuenco de Mia, otra en el de Coco, otra en el plato del gato y una para sí mismo, una pieza para cada uno. Coco golpeó la mesa con los palillos en señal de protesta, declarando que no pensaba comérselo porque sabía horrible. Marcus le recordó que solo lo recibía una vez por semana y que no debería quejarse, insinuando que sin eso no podría ganar sus peleas. Coco se quedó inmóvil por un instante, arrugó la nariz con indecisión y finalmente cerró los ojos y se lo tragó de un golpe. El bebé sentía una curiosidad intensa por saber qué era aquel dulce extraño. Más tarde, al oír a Marcus y Mia conversar, descubrió que se llamaba gelatina Crystal Bean. Utilizaban términos que aún no comprendía del todo, y levantó el biberón para ocultar la sorpresa en su rostro. Aquel mundo parecía albergar muchos más secretos de los que había imaginado. Pasó un mes. Observó cómo la barra de energía alcanzaba el máximo y activaba su segunda evolución. De nuevo aparecieron 3 opciones. Esta vez eligió la ruta psíquica. En el instante en que su estadística mental aumentó en 1, sintió que el tiempo a su alrededor se ralentizaba, más exactamente, su mente se había acelerado de forma repentina. Todos los recuerdos del último mes desfilaron ante él a una velocidad vertiginosa. Aún intentaba procesar el cambio cuando Mia lo tomó en brazos y lo colocó sobre una gran tela roja extendida en el suelo, cubierta de todo tipo de objetos pequeños. Según la tradición, al cumplirse el primer mes se realizaba la ceremonia de elección, en la que el objeto que el bebé tomara simbolizaría su futura profesión. Se arrodilló sobre la tela dispuesto a tomar cualquier objeto y terminar con aquello, cuando la interfaz del sistema activó un nuevo módulo, la interfaz de clase. Al mirar los objetos, etiquetas profesionales flotaban sobre cada uno. Sobre un teclado aparecía la etiqueta creador de contenido, acompañada de advertencias sobre bajo salario, alto riesgo de agotamiento extremo, muerte por sobrecarga y acoso constante de seguidores exigiendo actualizaciones. Sin vacilar, apartó el teclado y examinó el resto. Las opciones eran diversas, algunas con riesgos alarmantemente altos. Recorrió la tela hasta que su mirada se detuvo en 3 objetos destacados: francotirador, explorador y luchador. Al considerar esas 3 clases y recordar su elección de evolución bestia humana, comprendió que solo convirtiéndose en luchador y dominando las artes de combate podría aprovechar al máximo el aumento de su físico. Se desplazó a 4 patas hasta un guante de boxeo, lo abrazó y mostró una amplia sonrisa. La interfaz de clase se activó y cargó la clase principal luchador. Aunque la interfaz aún estaba vacía, por dentro vibraba de entusiasmo. Hasta entonces, su única vía de evolución había sido consumir enormes cantidades de alimento, limitado por la capacidad del estómago de un bebé, lo que permitía apenas una evolución mensual. Ahora, con la interfaz de clase, podría aprender habilidades además de evolucionar, avanzando en ambos frentes simultáneamente. Tras la ceremonia, comenzó a reflexionar sobre cómo adquirir habilidades de clase. El entrenamiento de luchador tendría que esperar hasta que pudiera correr y saltar adecuadamente. Los coeficientes de explosión y agilidad mostrados en la interfaz probablemente solo serían efectivos sobre una base física sólida, necesitaban ese fundamento para funcionar. Por el momento, la prioridad seguía siendo fortalecer su físico. Durante el mes siguiente se dedicó por completo a beber leche, ya fuera materna o fórmula tras fórmula. A medida que la barra de energía continuaba aumentando, alcanzó su tercera evolución. Esta vez eligió sin dudar la ruta bestia humana. Con un físico lo bastante fuerte, el cuerpo de un bebé podría albergar la fuerza de un tigre, capaz de defenderse mientras aparentaba una inocencia inofensiva. Nadie sospecharía que un bebé aún con pañales pudiera ser en realidad un luchador. Con su estadística de físico ahora en 3, siente una oleada de fuerza bruta recorrerle las piernas. Apoya ambas manos en la barandilla de la cuna y se impulsa lentamente hacia arriba hasta ponerse de pie. En ese preciso instante, Mia entra en la habitación y se queda atónita al verlo erguido por sí mismo. No puede creer que con apenas 2 meses ya haya aprendido a ponerse de pie. Lo considera increíblemente inteligente y se apresura a acercarse para sostenerlo por si cae. Con Mia lista para atraparlo, él se esfuerza aún más. La gran cama familiar se convierte en su campo de entrenamiento. Empieza intentando mantenerse en pie sin usar las manos, solo con las piernas. Tras apenas una docena de caídas, logra permanecer erguido, tambaleante pero firme. Una vez que domina el equilibrio, intenta dar un paso. Al principio no consigue controlarlo, cada intento termina en caída. Sin embargo, cada vez que golpea el colchón, rueda y vuelve a levantarse lleno de energía. Mia observa desde un lado, sonriendo con calidez mientras él practica. Continúa durante media hora hasta que la fatiga comienza a imponerse. Cuando su estado desciende al 45%, se desploma sobre el colchón y queda profundamente dormido en cuestión de segundos. La tercera evolución ha llevado sus cuerdas vocales casi a su desarrollo completo,
lo que le permite empezar a aprender a hablar. Mia lo escucha pronunciar palabras sueltas con torpeza y lo interpreta como una señal extraordinaria de inteligencia. Aunque no lo ha sometido a ninguna prueba formal, verlo aprender todo con tanta rapidez la convence cada vez más de que tiene un genio en casa. Criarlo le resulta sencillo y profundamente satisfactorio, y ese pensamiento la llena de una alegría silenciosa. Ella ignora que cuando lo lleva al estudio, él se siente aún más entusiasmado que ella. Con acceso limitado al mundo exterior, el autoaprendizaje es la única manera de trabajar en sus habilidades de clase. Sin embargo, Mia controla estrictamente su acceso a teléfonos, computadoras y televisión. Por ahora, su mejor opción es encontrar un libro relevante en el estudio y aprender por su cuenta. De pie frente a las estanterías, examina los lomos con mirada amplia y cautelosa hasta que encuentra uno adecuado. Señala el manual de fundamentos de combate, y pronunciando con lentitud y esfuerzo, expresa su deseo de tener ese libro. Mia no entiende por qué su hijo quiere un manual de combate, pero aún así se lo entrega con una sonrisa. Él lo abre con determinación y comienza a leer con concentración feroz, repasando los fundamentos y los desgloses técnicos. Poco a poco empieza a comprender el contenido. Los diagramas le parecen lo suficientemente manejables como para imitarlos. Decide intentarlo. Con cada puñetazo que lanza, vuelve al manual y corrige los detalles. Tras media hora de práctica intensa, la interfaz de clase muestra finalmente un cambio, un punto de experiencia en técnica básica de puño. Aunque es solo uno, lo llena de euforia. Confirma que el autoentrenamiento realmente funciona. Continúa lanzando golpes en un frenesí de entusiasmo hasta que su estado cae al 35%. Entonces todo se oscurece y cae de bruces sobre la cama, profundamente dormido en cuestión de segundos. Cuando el hambre lo despierta, ya son las 10 de la noche. Después de haberse exigido demasiado durante el día, bebe 3 biberones completos antes de soltar un eructo satisfecho. Al principio, Mia interpreta su enorme apetito como una señal positiva, convencida de que un bebé sano come bien. Pero cuando una lata de fórmula desaparece en menos de 2 días, comienza a preocuparse por el presupuesto familiar. Aunque ambos trabajan como maestros de escuela pública con ingresos estables, el gasto empieza a resultarles pesado. Desde la cocina, Mia murmura para sí misma que tal vez deba volver a dar clases presenciales para sumar más horas y aliviar la presión financiera. Él finge no entender, pero en su interior hace cálculos con frialdad. A medida que continúe evolucionando, su consumo de alimentos solo aumentará. Se pregunta qué ocurrirá cuando la familia ya no pueda sostener ese ritmo y comprende que necesita encontrar una forma de aportar más dinero. Aunque es temprano para que un bebé de menos de 3 meses piense en finanzas domésticas, decide dejar la cuestión en suspenso por ahora, confiando en que una futura visita a la escuela pueda inspirarle alguna idea. A la noche siguiente, toda la familia se reúne para cenar. Marcus trae buenas noticias, la escuela lo ha transferido para impartir una clase avanzada. Con ese puesto, sus ingresos aumentarán de manera significativa y también mejorarán sus perspectivas profesionales. Marcus abre una cerveza en la mesa y bebe con una sonrisa, celebrando la noticia que beneficia a todos. Luego Mia anuncia que volverá a la escuela antes de lo previsto para ayudar a aliviar la presión financiera en casa. Después de revisar los registros de gastos domésticos que Mia ha estado llevando con tanto detalle, Marcus acepta a regañadientes. Añade que también presentará una solicitud al Buró de Estudios Geológicos con la esperanza de obtener otro pase al reino del eco. Es la segunda vez que el bebé escucha esas palabras. Con los instintos de un niño de 3 meses, percibe que se trata de un lugar extremadamente peligroso. Coco permanece sentada con expresión larga y sombría, escuchando en silencio la conversación de los adultos. Su conclusión es simple y egoísta: su hermano menor come demasiado y por eso ella se quedará sin dinero para gastos personales. De pronto levanta la cabeza y lo fulmina con la mirada, reprochándole que beba tanta leche cuando, según ella, de nada sirve porque todo termina en el pañal, insinuando que debería limitarse a beber agua. El pequeño finge no comprender y le dedica la sonrisa más vacía que puede componer, mientras se limpia la baba de la comisura de la boca. Mia reprende a Coco con exasperación, recordándole que en cada comida llena su plato solo con carne y nunca hace caso cuando le piden que coma verduras. Coco responde que necesita carne para fortalecerse y poder enfrentarse a 2 compañeros al mismo tiempo. La mesa entera estalla en comentarios cruzados, y de algún modo, ese caos vuelve la cena más cálida. Tras una semana de practicar los fundamentos, el bebé tiene su primer contacto con un entrenamiento de combate real. Su compañero de práctica es el gato de la familia, Pumpkin. Desde que comenzó a entrenar, Pumpkin ha observado desde un rincón. Extrañamente, desde que su segunda evolución aumentó su inteligencia en un punto, el pequeño parece comprender el significado detrás de los maullidos de los gatos. Pumpkin maulla varias veces y él entiende que quiere combatir. Adopta su posición mientras el gato se coloca frente a él, mirándolo fijamente. Un niño y un gato, de tamaño y peso similares. Sus ojos arden con espíritu de lucha. Al segundo siguiente,
Pumpkin salta y se lanza directo hacia él. Incapaz de mantenerse firme, el bebé cae de espaldas. El gato aterriza encima, apoyando ambas patas delanteras sobre su pecho. Se miran fijamente en un silencio incómodo y compartido. Pumpkin emite otro maullido que él interpreta como una burla, cuestionando si de verdad cree que eso funcionará y si es capaz siquiera de protegerse. Nunca imaginó que su primera pelea como Striker terminaría en una derrota tan absoluta. Después de aquello, se entrega al entrenamiento con aún mayor determinación. Para cuando la cuarta evolución vuelve a aumentar su físico, ya puede lanzar ganchos limpios y encadenar combinaciones fluidas con un juego de pies adecuado. Revisa el panel de habilidades y considerando que apenas tiene 6 meses, se siente genuinamente satisfecho con su progreso. A ese ritmo, alcanzará el nivel 1 de Striker antes de cumplir un año. Decide llevar la experiencia de técnica básica de puño hasta 100 ese mismo día, convencido de que habrá recompensas al subir de nivel. La expectativa lo llena de entusiasmo. En el instante en que la habilidad alcanza el nivel 1, la interfaz de clase muestra una notificación de recompensa puntual, 3 puntos de atributo gratuitos. Sin dudarlo, los asigna todos a físico. Por fuera apenas parece un poco más alto que otros bebés de su edad, pero bajo la ropa su cuerpo está sólidamente desarrollado. La grasa corporal es algo elevada por la cantidad de alimento que consume y ni siquiera el entrenamiento intenso diario ha marcado abdominales visibles, pero la energía enrollada en su interior ya se siente como la de una auténtica bestia humana. Ahora puede visualizar el progreso de ambas rutas de evolución. Con su estadística de físico en 11.05, calcula que alcanzar el 30% debería desbloquear la etapa juvenil de bestia humana. Después de completar el entrenamiento adicional del día, se desliza hasta la puerta del estudio y escucha a Mia impartiendo una clase en línea. Ella está explicando un texto clásico titulado El manantial de las flores de durazno. Ya ha terminado de analizar el texto y ahora comparte el trasfondo histórico y mitológico. Describe una arboleda de duraznos bañada por la brisa primaveral, un lugar de paz que en la antigüedad fue uno de los pocos accesos registrados al vacío. Explica que su ubicación real no está en la Tierra, sino en un lugar inimaginablemente lejano, conectado a la arboleda mediante un puente dimensional. Señala que los antiguos no podían regresar porque no sabían controlar ese puente, mientras que Howe, y a través de la entrada nacional al vacío número 3, cualquiera puede visitar el manantial con relativa facilidad. El bebé se apoya en el marco de la puerta y escucha en silencio. Empieza a comprender qué es el vacío, pero se pregunta qué será exactamente el reino del eco. Después de la cena, Marcus le ofrece una explicación más clara. Describe el vacío como un lugar donde el tiempo y el espacio están mezclados, donde un solo paso puede llevar a un mundo completamente distinto y permanecer quieto unos segundos podría equivaler a 100 años en el exterior. Explica que el reino del eco es un fenómeno especial dentro del vacío, una copia de un fragmento específico de tiempo y espacio. Si alguien pasa un día en casa, el vacío puede replicar ese mismo día innumerables veces. Aunque es una copia, todo dentro de ella es real. Personas del mundo exterior entran en esos reinos a través de pasajes para recolectar recursos, algo comparable a explorar una mazmorra en un juego. Cuando Marcus termina, nota que el pequeño sigue pensativo y se pregunta si realmente ha entendido algo. El bebé asiente con seriedad, pero enseguida su expresión se tensa al plantear la posibilidad inquietante de que ellos mismos sean la copia. Marcus lo mira con sorpresa genuina. No solo ha seguido la explicación, sino que además ha conectado las implicaciones por sí solo. Entre risas, aclara que las vidas copiadas colapsan en el momento en que abandonan su propio reino del eco, mientras que las personas de su mundo pueden moverse libremente por el vacío, por lo que no pueden ser copias. Poco después, Marcus lo observa iniciar su entrenamiento diario. Ya lo había visto antes leyendo el manual de combate, imitando los movimientos y practicando cada técnica por su cuenta. Sin embargo, esa noche, una combinación particular lo obliga a detenerse. Se gira y lo observa fijamente. El niño nota la mirada extraña y detiene su práctica para preguntar qué sucede. Marcus responde que no ocurre nada, aunque su sonrisa resulta ligeramente rígida, y comenta que está aprendiendo las técnicas con mucha rapidez. Tras asentir como si hubiera tomado una decisión, anuncia que a partir del día siguiente, después de que su hermana regrese de la escuela, entrenará a ambos juntos. El pequeño se llena de entusiasmo. Después de todo, Marcus es profesor de educación física. Coco, en cambio, muestra un entusiasmo mucho menor. A la noche siguiente, Marcus pone a Coco a realizar una rutina de acondicionamiento físico y luego centra su atención en guiar al niño en técnica de combate. Al ver que su trabajo de puños ya supera lo básico, comienza a enseñarle las patadas fundamentales, desglosando cada movimiento paso a paso. El niño lo sigue con precisión, copiando cada gesto y ajustando constantemente los detalles hasta que los movimientos empiezan a sentirse naturales. Entonces aparece una nueva notificación en la interfaz.
Parpadea, sorprendido por un instante, y una oleada de emoción pura lo invade. El último módulo de la interfaz por fin se ha desbloqueado. Activa el modo espejo de inmediato para probarlo. Sus pupilas se contraen y su mirada se vuelve aguda. Sus ojos funcionan como una cámara de alta definición, captando cada detalle de los movimientos que Marcus demuestra, observando, reflejando y corrigiendo. Con cada repetición, su técnica se vuelve más limpia y precisa. Marcus comienza a notar que algo no encaja. Hace apenas unos minutos, su hijo aún necesitaba pequeñas correcciones. De pronto, cada movimiento es impecable. Al contemplar a su hijo extraordinariamente dotado, deja escapar un suspiro silencioso. Cuando él y Mia decidieron tener un segundo hijo, solo esperaban uno más tranquilo que Coco. En cambio, han tenido un prodigio. Al mes ya tenía la vista completamente desarrollada. Gateó, se puso de pie y caminó por su cuenta. A los 2 meses ya hablaba. A los 3, corría, saltaba y practicaba técnicas de combate por sí mismo. Marcus consulta la Ley Nacional de Desarrollo de Prodigios y descubre la subvención de 10 millones de yuanes que se concede a los padres de niños reconocidos oficialmente como prodigios. Su mente empieza a trabajar. Cuando el pequeño se entera de la existencia de esa ayuda económica, insiste en que lo inscriban de inmediato. Presentan la solicitud en línea, pero finalmente es rechazada porque no ha alcanzado la edad mínima requerida de 2 años. Marcus intenta tranquilizarlo, explicando que un programa nacional tiene estándares muy altos y que no pasa nada si no califican, pero el niño se niega a aceptarlo. Hace que Marcus descargue 5 tabletas cargadas con material de estudio y dedica sus días en casa a acumular experiencia y perfeccionar el modo espejo con todo su empeño, decidido a alcanzar esa subvención de 10 millones. Esa misma noche llega el momento semanal del suplemento. Mia saca 4 porciones de gelatina Cristal Bean del refrigerador. Cuando se dispone a repartirlas, el niño interviene y pide probar un poco. Tal vez porque ya le han salido todos los dientes y maneja bien el pescado y la carne, Mia le ofrece un trozo de la suya. El sabor resulta tan desagradable como Coco había descrito. Mia corta un pedazo pequeño y lo disuelve en agua caliente. El olor que se eleva es aún más intenso y penetrante. Aún así, decidido a seguir evolucionando, el niño se prepara mentalmente. Con el rostro firme y la respiración contenida, lo bebe de un solo trago, como si fuera una medicina amarga. Solo cuando lo ha tragado por completo se atreve a respirar de nuevo. Al principio, el olor a insectos se expande por su boca y casi le provoca arcadas. Luego una oleada de calor desciende por su garganta y la sensación se vuelve sorprendentemente agradable. La interfaz le notifica el aumento en la barra de energía y el número lo deja atónito. Una porción completa de gelatina pesa 10 gramos. Él ha consumido menos de 1 gramo y la barra ha aumentado un 2%. Un solo gramo equivale a todo un día de fórmula. La comida proveniente del vacío es, sin duda, extraordinaria. Durante las 2 semanas siguientes se concentra por completo en las patadas y el juego de pies. Con el modo espejo activado de forma constante, tanto la técnica de patada como el desplazamiento suben a nivel 1. Ambos ascensos le otorgan 6 puntos de atributo gratuitos. Esta vez no los asigna todos al físico. En la interfaz de talentos, la nota sobre el modo espejo indica que para mejorar los resultados es necesario aumentar el poder mental. Abre la interfaz y coloca los 6 puntos en mental. La sensación es inmediata, como si le arrojaran un cubo de agua helada sobre la cabeza. El frío le cala hasta los huesos. El cuero cabelludo se le entumece y las venas de la frente se marcan con intensidad. Siente que su mente se desgarra, pero cuando vuelve a abrir los ojos, el mundo entero parece más nítido. Activa el modo espejo para probarlo y comienza a imitar los maullidos del maestro Ginger. El gato inclina la cabeza y él reproduce el sonido con exactitud. El rostro regordete del felino se ensombrece con evidente desaprobación. La expresión lo dice todo. Esa criatura de 2 patas está copiando sus llamados y el resultado no le impresiona en absoluto. El gato se da media vuelta y se aleja. En ese momento, una línea de texto aparece en la interfaz. Tras activar el modo espejo y copiar algunos maullidos del maestro Ginger, ha desbloqueado el lenguaje felino. Después de media hora de intercambio, la habilidad lengua bestial, felina, gana 2 puntos de experiencia. El problema es que el maestro Ginger no es un gran instructor, repite las mismas frases una y otra vez, sin el menor entusiasmo. El niño se pregunta si, al evolucionar por completo la forma esiforme básica, obtendrá la capacidad de transmitir pensamientos directamente. Así, además de su entrenamiento diario, adopta un nuevo pasatiempo, conversar con gatos.
El tiempo pasa rápido y el verano se acerca. El brote de gripe primaveral se ha disipado y los padres respiran aliviados. En los días en que Mia no tiene clases en línea, lo pasea en el cochecito por el vecindario con la esperanza de que socialice con niños de su edad en lugar de pasar cada día hablando con felinos. Empieza a preocuparse. Sentado en el cochecito, observa en silencio a otros bebés en sus propios carritos. De pronto, una niña rompe en llanto y poco después un niño la imita con un berrido igual de fuerte. Sea cual sea la razón, el ruido le resulta excesivo. Algunas madres notan que él permanece tranquilo y elogian a Mia por lo bien portado y sensato que es su hijo. Comentan que si el suyo fuera así, se dormirían sonriendo cada noche. Mia irradia satisfacción. A todo padre le gusta escuchar alabanzas sobre su hijo. Ella le ha pedido que se mantenga discreto en público y no hable, consciente de que la reacción podría ser aún más intensa. Una de las madres observa que sus ojos se ven especialmente agudos y pregunta si le han evaluado la inteligencia, insinuando que podría ser un prodigio. Menciona que muchos muestran señales entre el primer y segundo año de vida. Mia descarta la idea con nerviosismo, todavía sin saber qué decir exactamente. Otra madre se acerca al cochecito, levanta un dedo, y con una sonrisa brillante, plantea una prueba sencilla prometiendo un caramelo si responde correctamente. Todos esperan atentos. Si un bebé de apenas 6 meses comprendiera la pregunta y pronunciara algunas palabras, bastaría para confirmar una inteligencia excepcional. Él ignora por completo al grupo curioso y gira el rostro hacia un gato callejero agazapado junto al macizo de flores. Con entusiasmo, le dirige un llamado. Las madres lo miran con desilusión colectiva, mientras Mia exhala con alivio silencioso. El gato callejero levanta la cabeza al oírlo, no encuentra nada interesante y se marcha. Aún así, en ese vecindario abundan los gatos errantes. La próxima vez que tenga oportunidad, entablará conversación y acumulará más experiencia en lengua bestial. Desde que añadió esos 6 puntos a mental, ahora puede aprender de manera completamente distinta, con una claridad y rapidez que superan todo lo anterior. A la clase Striker solo le falta un 21% de experiencia para subir de nivel. La expectativa le provoca una oleada de entusiasmo, desea descubrir qué recompensas y efectos traerá el siguiente nivel. En los días siguientes mantiene 3 sesiones de entrenamiento diarias y observa constantemente los números de la interfaz. 2 semanas después, con el corazón acelerado, abre la interfaz de clase. El aviso le pregunta si desea avanzar. Acepta sin vacilar. Cuando la interfaz vuelve a enfocarse, las recompensas del primer ascenso de clase superan con creces sus expectativas. Al leer la descripción de la especialización Striker, golpe a punto débil, siente que los dedos le tiemblan de anticipación. Calcula que ahora tiene posibilidades reales frente a Pumpkin. Asigna los 10 puntos de atributo de recompensa. Primero siente una explosión de poder que brota desde el interior. Luego sus brazos se engrosan visiblemente, un leve gesto basta para que los bíceps se marquen. Su mente se despeja y todo se vuelve más nítido. Meses de entrenamiento y estudio desfilan en perfecto orden por su memoria. En un estado así, siente la necesidad inmediata de buscar a Pumpkin y ajustar cuentas. Sin embargo, el gato apenas bosteza, mostrando poco interés. El niño esboza una sonrisa algo incómoda y propone un combate. Pumpkin responde con un leve movimiento de cabeza y una expresión que parece una mueca fría. Una sensación inquietante se instala en el ambiente. Al instante siguiente, Pumpkin maulla y desaparece en un borrón de movimiento. Se lanza directamente desde sus pies, esperando que el combate termine tan rápido como la vez anterior. Pero el niño ya no es el bebé indefenso de meses atrás. Cuando el impacto llega, rueda con precisión, absorbe la fuerza y aterriza con estabilidad, abriendo distancia entre ambos. Pumpkin parpadea, sus ojos ámbar se llenan de sorpresa. El niño adopta una postura correcta, pies firmes y puños protegiendo el rostro, listo para continuar. El gato vuelve a lanzarse, ahora a máxima velocidad. Una ráfaga de ataques suaves pero rápidos, garras retraídas, usando las almohadillas como puños. La ofensiva es incesante. El niño no responde de frente, trabaja el desplazamiento, rodeando y esperando una apertura. La velocidad de Pumpkin resulta abrumadora. A simple vista parece tener el control, pero cuando salta para terminar el combate con una zarpada decisiva, el niño activa golpe a punto débil y lanza una patada alta dirigida al vientre del gato. Su pie casi alcanza el objetivo cuando Pumpkin gira en el aire y cambia de dirección, aterrizando sobre el sofá cercano. Sacude la cabeza, incrédulo. La criatura de 2 piernas lo ha hecho retroceder. El niño cae sentado junto a él, respirando con dificultad. El combate ha durado apenas unos minutos, pero la concentración sostenida lo ha drenado por completo. Revisa la interfaz y comprueba que la pelea equivale a una hora completa de entrenamiento intenso. Mira a Pumpkin con expresión esperanzada, sugiriendo repetir la experiencia en el futuro. Como si reconociera su progreso,
el gato suaviza su actitud y responde con un maullido más tranquilo. El niño se inclina con las manos juntas en señal de respeto y agradecimiento. El tiempo pasa con rapidez. A los 9 meses mide 87 centímetros, el tamaño promedio de un niño de 2 años. En capacidad física, superó hace tiempo el estándar adolescente. En este mundo, los padres conceden enorme importancia al desarrollo infantil, y con la disponibilidad de gelatina Cristal Bean, muchos niños crecen a un ritmo sorprendente. Que un niño de 1 año camine y se alimente solo no resulta extraño. Un día lleva una lata de agua con gas hasta donde está Coco. Ella lo ve acercarse y entrecierra los ojos de inmediato, preguntándose qué quiere. Él le ofrece la lata y le propone ser su compañera de entrenamiento. Coco lo mira convencida de haber oído mal. Es cierto que su hermano menor ha crecido rápido, pero ella mide 122 centímetros, casi una cabeza más que él. Aceptar sería prácticamente invitar a una paliza. Sin embargo, al observar sus ojos suplicantes, algo en ella se despierta y siente el impulso en los puños. Tras un breve minuto de negociación, ambos cierran la puerta del dormitorio. Coco cruje los nudillos con una sonrisa traviesa y deja claras las condiciones. Si resulta herido, nada de llorar ni acusarla con mamá. Él acepta en silencio y se impulsa con el pie izquierdo para iniciar el ataque. Al principio, Coco no lo toma en serio. Lanza una patada con intención de enviarlo hacia atrás, pero él la esquiva con rapidez y limpieza. En el mismo movimiento, sujeta la pierna de su hermana, inclina el peso hacia adelante y le asesta un cabezazo directo al estómago. Coco pierde el equilibrio y cae sobre la cama con un golpe sordo. Se incorpora de inmediato y lo mira con los ojos muy abiertos. La caída apenas le ha dolido, pero el impacto mental es enorme. Le resulta imposible aceptar que un niño que ni siquiera ha cumplido 1 año pueda reaccionar así. Busca desesperadamente una explicación racional y la encuentra con sorprendente rapidez. Recuerda que solo vio cuando lo trajeron del hospital y que nadie presenció el nacimiento. Su mente salta a una conclusión extrema. Da media vuelta, sale corriendo del dormitorio y comienza a gritar por la casa que su madre ha sido engañada y que ese niño no es su verdadero hijo. Corre por la sala buscándola y proclama a voz en cuello que se trata de una criatura alienígena enviada para destruir la Tierra. El pequeño permanece en la puerta con una sonrisa radiante, disfrutando del espectáculo. 5 minutos después, Mia termina su clase en línea. Lo primero que hace es sujetar a Coco por la oreja y reprenderla severamente, advirtiéndole que si vuelve a armar semejante escándalo durante una clase, se quedará sin carne en la cena. Coco se frota la oreja con indignación trágica, convencida de que su madre terminará como esos personajes secundarios de las películas que nunca creen al héroe y acaban devorados por el extraterrestre. Cuando Mia logra reconstruir lo sucedido, se lo cuenta a Marcus en cuanto regresa. Así comienza la segunda ronda entre los hermanos. Esta vez, Coco ataca con todo lo que tiene, decidida a desenmascarar a la supuesta criatura alienígena frente a ella. El niño mantiene la calma, lee cada movimiento y responde con precisión. Busca los huecos en la técnica de su hermana. El combate de alta intensidad aumenta la experiencia a un ritmo impresionante. Tras absorber el contenido de 5 tabletas de estudio, se mueve como un striker experimentado. Esquiva, bloquea, contraataca e incluso altera el ritmo del oponente con naturalidad. Coco, aunque lleva años entrenando, nunca ha profundizado en el estudio técnico, y su estilo conserva imperfecciones. Cuando él detecta que se compromete en exceso con una patada y deja un flanco abierto, se desliza por debajo y ejecuta una barrida limpia. Con el bono de golpe a punto débil, ni siquiera la alfombra amortigua el impacto. Coco cae al suelo y se queda allí, jadeando, mirando el techo con expresión perdida, convencida de que la criatura alienígena terminará apoderándose del mundo. Su ritmo de mejora vuelve a superar las expectativas de Marcus. Parece estar cada vez más cerca de cumplir los requisitos del programa de selección de prodigio. Marcus prepara 2 platos extra para celebrarlo y darles un impulso adicional. Durante los 2 meses siguientes de vacaciones de verano, Coco asume oficialmente el papel de compañera de entrenamiento de Oro. Su único objetivo es derrotarlo y demostrar su supuesta naturaleza alienígena. Él acepta cada desafío con entusiasmo, ya que combatir en modo espejo acelera la obtención de experiencia como nada más. El tiempo avanza y llega octubre junto con su primer cumpleaños desde el Renacimiento. Marcus y Mia aplauden y cantan en la mesa. Mia da un pequeño tirón a la oreja de Coco para que participe, y ella se une con desgana. El niño, sentado en su silla, alza el biberón como si brindara y lo vacía de un trago. Cierra los ojos, pide un deseo y sopla todas las velas en una sola exhalación. En cuanto a los regalos, Coco utiliza su dinero para comprar un libro de arte de la película Alien 5 y se lo desliza, señalando una base extraterrestre mientras insinúa con aparente casualidad que las flores carnívoras de su mundo natal están floreciendo y que quizá debería regresar a revisarlas.
Luego llega el turno de Marcus, quien le entrega una pequeña botella azul. A simple vista parece una bebida de suplemento de calcio, pero la etiqueta indica que se trata de un tónico de esencia de grado 1. Marcus sugiere que lo beba de un solo trago, asegurando que se absorbe mejor que la gelatina Crystal Beam. El niño agradece y lo bebe de una vez. Una ola fresca y revitalizante se extiende desde su garganta hasta los pies. La barra de energía otorga 2 puntos de atributo directos. Luego aparecen varias notificaciones en rápida sucesión. Tras un año completo de entrenamiento constante, su primer gran logro queda finalmente desbloqueado. Con 30 puntos en físico, ahora se encuentra al nivel de un adulto varón físicamente activo. Abre la descripción detallada de la recompensa. Entre todas sus especializaciones actuales, Forma Bestial es la que proporciona el mayor aumento de poder en combate. Luego revisa la recompensa del talento pasivo. Depredador aparece como una habilidad no orientada al combate, imposible de subir de nivel, pero capaz de acumularse sin límite. A partir de ahora, cada día de entrenamiento combinado con ese talento implicará una recuperación más rápida de la fatiga y del daño físico. Cierra la pantalla de recompensas y fija la mirada en el siguiente hito evolutivo. 30 puntos equivalen a un adulto saludable. 100 puntos deben representar el límite absoluto del cuerpo humano. Y la forma definitiva podría significar algo que trascienda por completo los límites humanos. Una sola palabra se impone en su mente: extraordinario. Con un nuevo objetivo por delante, la motivación renace con fuerza. El primer hito está completado. El segundo ya no parece inalcanzable. Esa misma noche somete su cuerpo evolucionado a una prueba completa. Marcus se mantiene a un lado grabándolo todo con el teléfono. Evalúan fuerza, salto, velocidad en 100 metros e incluso pruebas de inteligencia. Cada resultado supera ampliamente el umbral exigido por el programa de selección de prodigio. Marcus apenas puede creer que su hijo, recién cumplido un año, haya superado todos los requisitos. Sin perder tiempo, sube los materiales de la solicitud en ese mismo momento. Llaman a Mia y le informan que la solicitud ha sido enviada. La familia espera en silencio la respuesta oficial. Cuando ya asumen que la oficina ha cerrado y que deberán esperar hasta el día siguiente, alguien llama a la puerta. Una voz se identifica como representante de la oficina de registro. Al mismo tiempo, llega un correo electrónico confirmando la visita. La rapidez sorprende a todos. Marcus verifica las credenciales antes de permitir la entrada. El visitante se presenta como el director Grant, subdirector de la División de Desarrollo de Talento Avanzado del Departamento Provincial de Educación. Una vez dentro, revisa los detalles de la solicitud con Marcus y Mia y pregunta por el joven Kai. Marcus respira hondo y abre la puerta del dormitorio. Su hijo ha mantenido un perfil discreto el tiempo suficiente. Es momento de mostrar su verdadero nivel. El director Grant observa al niño, ágil en sus movimientos y claro en su forma de hablar, y luego vuelve a mirar el expediente que sostiene. 1 año de edad. Ha visto muchos niños talentosos, pero la situación le resulta casi absurda. Formula varias preguntas para confirmar identidad e intención de postularse y procede a registrar los datos. Al concluir, saca de su maletín un reloj inteligente con pantalla electrónica y le pide que se lo coloque. En cuanto lo hace, el niño descubre que no puede quitárselo. El director explica con una sonrisa que el bloqueo de fuerza es una medida de seguridad y que se liberará automáticamente al finalizar la selección, momento en que será recuperado. Antes de irse, el director observa el zapatero junto a la entrada. Pumpkin, la gata tricolor, se esconde detrás y vigila al extraño. Cuando él la mira directamente, se queda rígida. El director añade que dado que el niño puede comunicarse con gatos, puede llevar consigo a su mascota vinculada, ya que podría resultar útil durante la selección. Con la subvención de 10 millones en juego, Mia lo lleva en un vuelo privado nocturno hacia la base de selección de prodigios en Ginga. 2 horas después llegan al destino. Los conducen a un edificio de dormitorios en plena oscuridad. Las luces están apagadas y todo sugiere que deberían estar dormidos. Sin embargo, al entrar encuentran a 2 niños de 6 o 7 años enfrentados en un tenso duelo. Uno, con las manos en la cintura y una botella de agua en la mano, presume con arrogancia de la distancia que puede alcanzar con su peculiar habilidad. El otro responde aspirando con orgullo 2 largos hilos de mucosidad y demostrando su propia destreza. 2 pequeños genios exhibiendo talentos extraños sin que ninguno logre imponerse. El resultado es un empate. En medio del enfrentamiento notan la presencia de los recién llegados y salen corriendo de inmediato. El director Grant los llama con rapidez y pregunta por la doctora Wendy, pero ambos desaparecen antes de que termine la frase. El recién llegado observa el entorno con atención. El perímetro exterior pertenece a una base militar y en su interior se encuentra la base de selección de prodigio. Integrar el centro de evaluación dentro de una instalación militar resulta una estrategia inteligente para aislar amenazas externas. El director Grant saca el teléfono dispuesto a llamar a alguien para que los reciba, cuando una joven con gafas de montura dorada se acerca con una carpeta en la mano. Saluda al director y comenta que esta vez ha traído una sorpresa notable,
pues en 15 años del programa es la primera vez que reciben a un solicitante que acaba de cumplir un año. El director le estrecha la mano con rapidez y afirma que el niño es realmente diferente. Ella responde que entonces observará con mucha atención. Su mirada desciende hacia el pequeño. Él levanta la vista y lee la placa en su bata: Doctora Wendy, Instituto de Rasgos Extraordinarios. Tras intercambiar algunas palabras con Mia, la doctora se dirige al niño y le pregunta si necesita algo. Al notar que sigue mirando la placa, bromea con que tal vez tenga hambre de leche, aunque ella no dispone de ninguna. Él responde con serenidad que ya come alimentos normales. La doctora lo toma en brazos con facilidad y le pellizca la mejilla, aparentemente satisfecha con la firmeza, y comenta que es adorable antes de pedir permiso para darle un beso. Mia accede sin reparos. Antes de que pueda reaccionar, el niño recibe varios besos que le dejan el rostro cubierto de marcas de lápiz labial. Después, la doctora Wendy los conduce a los alojamientos asignados, un apartamento completamente equipado y lo bastante cómodo como para sentirse como en casa. Les indica que descansen, ya que la evaluación comenzará al día siguiente. Entrega a Mia una tarjeta de acceso y se retira. Apenas han terminado de instalarse cuando llaman a la puerta. Mia abre y se queda sin palabras. 2 o 3 docenas de niños se amontonan en la entrada, estirando el cuello para mirar dentro. Han oído que ha llegado un fenómeno de un año. Mia se aparta entre divertida y exasperada y le hace un gesto para que salga a conocer a su competencia. El niño se acerca, observa al grupo y comenta que ya es tarde y que deberían estar durmiendo. Los demás responden que estaban descansando hasta que 2 de ellos despertaron a todos, señalando a los cabecillas, el que presume de distancia y el de la habilidad desagradable. Al comprobar que quien les habla es realmente tan pequeño, comienzan a lanzarle preguntas con entusiasmo, cuestionando si usa pañales, si llora cuando tiene hambre, si pelea y si, en caso de recibir un golpe, llamará a su madre llorando. Esa última insinuación capta su atención. Mira al niño con tirantes que la formuló y le dedica una sonrisa lenta y significativa, dejando claro que lo descubrirá por sí mismo. A la mañana siguiente, el hospital de la base le realiza análisis de sangre, orina y cabello. Pasa por cada procedimiento disponible. Luego, siguiendo las instrucciones de la doctora Wendy, interactúa con el reloj inteligente y aparece una ventana de información en la pantalla. La doctora explica que la puntuación de potencial es el indicador central que determina si supera la selección y que cada acción realizada allí forma parte de la evaluación. Buscan niños con puntuaciones altas. Él asiente para mostrar comprensión y confirma los datos. 126 candidatos participan actualmente. Al salir del hospital, el reloj emite un pitido. Al levantar la muñeca comprueba que ya ha ganado un punto. La doctora añade que un equipo especializado evalúa esa puntuación y le aconseja no pensar demasiado, sino vivir y aprender con naturalidad. Él asiente. Su rutina habitual consiste en comer, dormir y acumular experiencia, así que permitirá que lo observen. El reloj vuelve a sonar. Había supuesto que la selección incluiría exámenes, pruebas físicas o combates, pero la primera actividad programada es una clase. Al leer el nombre de la asignatura siente un inmediato entusiasmo: método de cultivo mental. En un aula pequeña, un profesor de cabello blanco explica los fundamentos del método. Solo hay 4 alumnos, todos recién llegados, y los otros 3 son caras conocidas: el que presume de distancia, el de la habilidad desagradable y el niño con tirantes. Apenas prestaban atención y de vez en cuando se giraban para hacer muecas al niño de cabello blanco. El comemocos murmuró por lo bajo que aquel niño era demasiado pequeño y que seguramente no podía entender nada de aquello. El profesor le lanzó una mirada y continuó la lección sin interrumpirse. Explicó que la base del cultivo mental era la meditación y que combinada con un compuesto especial, la mente podía liberarse del cuerpo durante la práctica y viajar a través de reinos dimensionales superiores. Tras terminar la explicación, sacó 4 frascos, uno para cada estudiante. El protagonista miró la etiqueta del suyo, lo destapó y bebió lentamente. Para su sorpresa, el líquido resultó bastante dulce. Al instante siguiente se sintió ingrávido, como si su cuerpo entero se hubiera elevado del suelo. Sus sentidos comenzaron a difuminarse. Siguiendo la guía del profesor, su conciencia se desplazó hasta que se encontró en un lugar de oscuridad absoluta y profunda. En aquel viaje meditativo la regla era simple: seguir avanzando sin detenerse. Parecía sencillo, pero con el paso del tiempo la presión aumentaba. Era como caminar con los ojos cerrados, incluso sabiendo que no había nada en el camino. Avanzar lejos resultaba más difícil de lo que parecía. Solo se podía llegar hasta cierto punto antes de que el impulso de abrir los ojos se volviera insoportable. Él permaneció sumido en la meditación y continuó avanzando a tientas. A los 8 minutos, el niño del pis de 5 metros y el comemocos ya estaban sudando y respirando con dificultad, así que abandonaron la meditación. El chico con tirantes resistió un poco más, 10 minutos en total, antes de abrir los ojos.
miró a los otros dos con una sonrisa cansada pero triunfante y luego los tres se volvieron hacia el protagonista. Sus expresiones cambiaron a incredulidad al comprender que aquel niño diminuto estaba mostrando una resistencia mental superior a la suya. Salieron del aula con miradas extrañas y en cuanto estuvieron afuera, llamaron a otros para que vinieran a observar al bicho raro. Pronto un grupo de niños corrió hasta la ventana y se amontonó contra el alféizar. Comentaban entre ellos que era imposible que se hubiera quedado dormido y que nadie podía dormir después de beber el suero de concentración. Mientras el murmullo crecía afuera, el protagonista abrió lentamente los ojos dentro del aula, miró su reloj y comprobó que solo habían pasado 14 minutos, aunque la sensación era la de haber vivido 3 días y 3 noches completos. Soltó un suspiro silencioso y abrió su panel de estadísticas. En cuanto vio los números, su ánimo mejoró. Era la primera vez que sus estadísticas mentales aumentaban mediante entrenamiento real. Confirmó para sí que acudir a aquel lugar había sido la decisión correcta. Desde que había llegado a la academia, había completado con rapidez su primera ronda de clases. Al observar los nombres de los cursos que aún quedaban por delante, sintió una oleada de emoción. Desde su nacimiento, sus estadísticas mentales solo habían crecido gracias a los puntos de recompensa del panel, y nunca había imaginado que existieran técnicas auténticas para entrenar la mente. Justo cuando terminó una sesión y se disponía a empezar otra, el profesor Joe entró para detenerlo. Después de clase, el protagonista miró la información en la pantalla de su reloj y reflexionó que parecía sorprendentemente fácil acumular puntos de potencial. Lo que aún ignoraba era que en aquella sesión de entrenamiento mental, solo Dono había conseguido también un punto, mientras que Skirt y Boher no habían obtenido ninguno. En la segunda clase, el profesor Joe explicó que a medida que progresaba el entrenamiento de meditación, la mente se fortalecía y aumentaban las probabilidades de entrar en contacto con la ley dimensional. Para facilitar la comprensión, dibujó 2 puntos, A y B, en una hoja en blanco. Recordó que el camino más corto entre 2 puntos era una línea recta y luego dobló el papel por la mitad, juntando A y B. Señaló que una persona común tendría que recorrer 10 centímetros para ir de un punto al otro, pero que alguien despierto capaz de dominar la ley dimensional podría llegar en un instante. A esa habilidad la llamaban desplazamiento dimensional. Cuando terminaron las clases de la mañana, el protagonista tenía la cabeza dando vueltas. Solo 2 lecciones habían bastado para poner su visión del mundo completamente patas arriba, y comprendió que aquel era un mundo extraordinario. El almuerzo era gratuito mediante escaneo facial. Después de servirse una buena cantidad de carne, pidió a la señora de la cafetería que le cortara 2 trozos de gel de gusano de miel. Cuando Skirt se enteró de que él comía aquello todos los días, abrió los ojos con asombro y expresó su incredulidad ante la idea de que alguien pudiera soportarlo a diario. Observó cómo el protagonista machacaba el gel en agua mientras el olor fuerte y penetrante se extendía por el aire. Sentado justo enfrente, casi tuvo arcadas. El protagonista, completamente imperturbable, comentó que uno terminaba acostumbrándose. Removió la mezcla y se la bebió de un solo trago. Su reacción tranquila incomodó a todos. Nadie creía que un niño de 1 año pudiera soportarlo, así que decidieron imitarlo. Bastó un solo sorbo para que todos, sin excepción, hicieran arcadas. Después del almuerzo, el protagonista regresó al dormitorio y revisó la pantalla de su reloj. Un candidato con el nombre de usuario City Peppa había elaborado una clasificación basada en el promedio diario de puntos. 98 candidatos aparecían en la lista y 5 puntos obtenidos en medio día eran suficientes para figurar en ella. Su posición de referencia se encontraba en el puesto 45. El primer lugar pertenecía a One Punch, con un promedio diario de 11,7 puntos. Aquella tarde, un autobús llevó a todos al pabellón de entrenamiento. En cuanto el protagonista vio el amplio suelo despejado y la variedad completa de equipos, sus ojos se iluminaron y la sangre comenzó a hervirle en las venas. Al enterarse de que la duración y la intensidad del entrenamiento dependían por completo de cada uno, se dirigió directamente a la zona de combate sin armas en la sala de artes marciales. Ignoró los susurros a su alrededor y se concentró por completo en lo que enseñaba el entrenador Hawk. Incluso se levantó, activó el modo espejo y copió las técnicas en el acto. El entrenador Hawk tenía la intención de terminar esa sección y hacer que los niños avanzaran, pero a mitad de la explicación se quedó paralizado. Observó al protagonista con los ojos muy abiertos, incrédulo. La técnica de contraataque era limpia y el ritmo fluido, claramente al nivel de un principiante sólido. Tras finalizar la lección, le preguntó su edad y cuánto tiempo llevaba entrenando Santa. El protagonista respondió que acababa de cumplir 1 año y que llevaba entrenando Santa unos pocos meses. El niño que estaba a su lado no pudo contener un jadeo al escuchar que había comenzado antes de cumplir 1 año, incapaz de decidir si estaba perdiendo la cordura o si el mundo era el que estaba fuera de lugar. El protagonista sonrió con timidez y explicó que siendo recién nacido,
no había mucho que hacer y que simplemente necesitaba algo con lo que mantenerse ocupado. Cuando el entrenador Hawk comprendió que era casi completamente autodidacta y que había alcanzado ese nivel en tan solo unos meses, sacó una tarjeta con su nombre y se la entregó. Le aseguró que aprobara o no la selección, si alguna vez quería dedicarse profesionalmente a la lucha, podía contactarlo en cualquier momento. A los 20 minutos de entrenamiento, el protagonista se escabulló al baño durante el descanso. Sin embargo, al situarse frente al urinario, hizo un descubrimiento desalentador: estaba demasiado alto y no podía alcanzarlo. Mientras tanto, Skirt, de pie en medio del pasillo, comentó al niño que tenía al lado que estaba convencido de poder acertar desde allí dentro del cubículo. Sin esperar respuesta, se bajó la cremallera. Un silbido agudo resonó, y por el sonido del chapoteo, parecía que realmente había acertado en el desagüe. Al terminar, sacudió la mano con orgullo, proclamando que aquel era su don y que permanecía invicto en toda llanga. Como la mayoría de los niños eran pequeños y su resistencia limitada, descansaban al poco tiempo. El protagonista, en cambio, aprovechó cada instante con un entrenador profesional. El entrenador Hawk fue paciente y señaló los fallos en su técnica. Él aprovechó para repasar todos los fundamentos. Cuando el entrenamiento concluyó, revisó el panel de su clase y quedó satisfecho con el ritmo de mejora. Al finalizar las sesiones de combate sin armas, todos se reunieron en el centro del pabellón. Las rondas de combate estaban a punto de comenzar. Varios entrenadores se colocaron junto al ring como supervisores de seguridad. Una vez anunciadas las reglas, luchadores de distintos estilos chocaron sobre la plataforma con intensidad real. Al observar por primera vez a tantos estilos diferentes enfrentarse entre sí, el protagonista sintió que aprendía algo con cada mirada. Con el modo espejo activado, cada vez que detectaba un buen movimiento lo asimilaba al instante. En ese estado, su velocidad de aprendizaje era extraordinaria y el panel de su clase se actualizaba constantemente con nuevos números. Tras varias rondas, todos los boxeadores de pie habían sido derrotados. Entonces Skirt declaró que todos eran unos inútiles y que había llegado el momento de demostrar cómo se hacía. Adoptó una guardia de boxeo y subió a la plataforma. Llamó a un luchador de estilo libre. El luchador sonrió y cargó hacia él, pero Skirt acortó la distancia, giró la cintura, impulsó las caderas y lanzó su trasero con fuerza, enviando al oponente volando fuera de la plataforma de un solo movimiento. Luego se dio unas palmadas en la cintura y sonrió, recordando con orgullo que podía alcanzar 5 metros incluso contra el viento y que el combate a corta distancia no le intimidaba. El pabellón entero quedó en silencio. El protagonista sintió que la comisura de su boca se crispaba. Comprendió que todos los que habían ingresado en la academia poseían algo especial. Consideró la posibilidad de entrenar también el golpeo de pie. Tras evaluarlo con calma, decidió seguir centrándose en Santa, aunque comprendió que debía incorporar algunas técnicas de lucha para perfeccionar su juego en el suelo. Sintió que ya había observado lo suficiente y que había llegado su turno. Con ese pensamiento se puso en pie y caminó hacia la plataforma. En el instante en que subió, el silencio se extendió por el pabellón. Nadie dio un paso al frente. Después de una larga pausa, al leer las expresiones en los rostros de los demás, entendió el motivo de su vacilación. Tras reflexionar un momento, sonrió y propuso que alguien intercambiara 3 movimientos con él, sugiriendo que lo consideraran un favor y que comprobaran si siquiera podía resistir. La propuesta provocó reacción. 3 movimientos no parecían un riesgo grave, y ayudar a aquel pequeño prodigio podía significar establecer cierta conexión con él. Finalmente, un chico de cabeza rapada se levantó y señaló que comenzaran. En el primer movimiento, el protagonista tomó la ofensiva. Sus pequeñas piernas impulsaron el suelo y salió disparado hacia adelante. En lugar de chocar de frente, rodeó al oponente por el costado y rodeó con los brazos su pierna base. El chico de cabeza rapada mantuvo la calma, flexionó las rodillas, bajó la postura y descendió el centro de gravedad. En ese instante, cada músculo del cuerpo del protagonista se tensó. La musculatura se hinchó y la ropa de entrenamiento, holgada hasta entonces, se ajustó con fuerza a su figura. Pasó de parecer un niño inofensivo a una pequeña bestia humanoide juvenil. Con el doble de fuerza y 2,1 veces la potencia explosiva, estalló hacia adelante sin previo aviso. Su cabeza se hundió directamente en el pecho del rival, activando el golpe de explotación. El chico de cabeza rapada no pudo soportar aquella fuerza aterradora y salió despedido de la plataforma en un instante. Un solo movimiento. El combate había terminado. Un silencio sepulcral invadió el pabellón. Todos los rostros, tanto de niños como de entrenadores, mostraban una conmoción absoluta. El protagonista desactivó el modo bestia, se acercó, ayudó al chico de cabeza rapada a levantarse y le agradeció el combate con una sonrisa. Aquella era su primera victoria en la academia y consideró la misión cumplida. Sin embargo, antes de poder disfrutar del momento, apareció una notificación en su panel. Se dirigió al entrenador Hawk y le pidió que lo despertara cuando fuera hora de comer. Apenas terminó de hablar,
todo se volvió oscuro. Cayó desplomado antes siquiera de tocar el suelo y comenzó a roncar plácidamente. Cuando despertó, ya estaba de vuelta en el dormitorio. Revisó su reloj y comprobó que sus puntos de potencial habían aumentado en 9. Después de la cena, Mia calculó el momento adecuado y abrió su portátil. Toda la familia se conectó a una videollamada. Apenas el rostro familiar de Marcus apareció en pantalla, se escuchó el apresurado golpeteo de unas zapatillas acercándose. Coco irrumpió en el encuadre con el rostro lleno de expectación, reclamando ser la primera en hablar porque extrañaba a su hermano pequeño. Con los ojos muy abiertos, quiso saber si había pasado la selección y si ya había obtenido el premio en metálico. El protagonista le explicó con calma que los resultados no llegarían hasta dentro de 2 o 3 meses como mínimo. Con un gesto propio de alguien mayor, le indicó que no se apresurara, que estudiara con dedicación, que se portara bien en casa y que no molestara a su padre. Coco asintió obediente, pero poco a poco percibió que algo no encajaba, pues tenía la sensación de que su hermano menor la estaba reprendiendo como si fuera el mayor. Tras finalizar la llamada, el protagonista se sentó a hacer los deberes. Como la resolución del problema requería física de nivel de secundaria, abrió la tableta proporcionada por la academia para que todo resultara razonable. Sus dedos se desplazaban con rapidez mientras las páginas del libro de texto pasaban a gran velocidad, leyendo 10 líneas de un vistazo con el escaneo rápido al máximo rendimiento. En 2 horas terminó todos los libros de primaria y abrió de inmediato el manual de física de secundaria. Mientras leía, recordó el video del ejercicio. Un despierto congelaba al instante el agua de un vaso, luego derretía y evaporaba el hielo con la misma rapidez, e incluso generaba un viento furioso dentro de una habitación sellada. Se preguntó cómo podía explicarse aquello. Tras repasar todo el material de física y apoyándose en su estadística mental de 27,1, identificó con facilidad los conceptos clave: temperatura y transferencia de calor. No abordó el problema desde el razonamiento físico convencional, sino que construyó una teoría lógica entrelazando esos principios con las leyes dimensionales. Después de enviar el correo al profesor Sao, recibió rápidamente su aprobación. En ese mismo momento apareció una notificación en la aplicación de la tableta. El anterior líder de la clasificación, One Punch, tenía un promedio diario de 11,7 puntos. El protagonista lo había superado con un promedio de 19. La cifra escandalosa apareció en pantalla y la sección de comentarios estalló. Muchos afirmaban que era falso. Entonces, sin previo aviso, el propio One Punch intervino en los comentarios. El espacio quedó en silencio al instante, como si una conmoción muda se propagara por todas las pantallas. La mayoría asumió que los 19 puntos probablemente eran reales. El protagonista recorrió los comentarios una sola vez y no respondió, no consideró necesaria ninguna respuesta. Abrió su panel y revisó el siguiente objetivo. Solo faltaban 3 puntos de estadística. Una vez alcanzado el hito de evolución, desbloquearía tanto una recompensa de forma como una recompensa de rasgo, ambas de alta calidad. No pudo evitar sentirse emocionado al pensar en lo que podría obtener. Ahora que había dominado por completo la técnica de meditación, su estadística mental crecía un 0,1% cada día, acercándolo al desbloqueo de la forma psíquica, que ya estaba genuinamente al alcance. A medida que mantenía su práctica diaria, la duración de las sesiones aumentaba. Una semana después, había pasado de 14 minutos por sesión a 17. Aunque todavía no había entrado en contacto con la ley dimensional, hizo un descubrimiento inquietante: sin el suero de concentración de la academia, no podía entrar en estado meditativo en absoluto. Por ello fue a buscar al profesor Joe y le pidió cierta consideración debido a su edad, solicitando algunas botellas extra. El profesor lo rechazó de inmediato, aunque le ofreció una explicación detallada. Le indicó que tocar la ley dimensional requería no solo una mente y un cuerpo poderosos, sino también una suerte extraordinaria. Solo las élites cuyas capacidades físicas y mentales se acercaban al límite genético del cuerpo humano podían siquiera intentarlo. Para algunos, una sola sesión era suficiente si la fortuna los acompañaba. Para otros, ni 100 botellas adicionales de suero de concentración marcarían diferencia. El protagonista comprendió que no tocaría la ley dimensional en un futuro cercano, por lo que decidió continuar meditando para aumentar sus estadísticas. Según la descripción del profesor Joe, el estándar físico del nivel élite coincidía con el objetivo de su próxima evolución. Después de cenar, se dirigió al pabellón de entrenamiento como de costumbre. Al entrar, vio a un niño completamente calvo cuya cabeza recordaba a un huevo duro. Tras preguntar, descubrió que se trataba de One Punch, el líder del ranking. En ese momento, el muchacho realizaba press de banca con 100 kilogramos. Aunque aparentaba tener 6 o 7 años, su definición muscular era notable, hombros y brazos mostraban estriaciones marcadas. El protagonista comenzó su propia rutina de sentadillas. Sin activar el modo bestia, podía levantar 90 kilogramos. Mientras se concentraba en el ejercicio,
escuchó una voz a su espalda que comentaba que era una verdadera lástima. Al girarse, vio al chico calvo. Al no entender el comentario, pidió una aclaración. El muchacho explicó que era una pena que no tuviera un rasgo de despertar. Señaló que muchos niños en la academia nacían con uno y que sin gran esfuerzo, podían alcanzar rangos altos, incluso rango S. Reconoció que el protagonista poseía un alto potencial y gran disciplina, pero afirmó que sin un rasgo de despertar difícilmente llamaría la atención de los expertos y podría quedar estancado en el rango A. El protagonista no discutió, sonrió y preguntó por su interlocutor, señalando que él sí poseía un rasgo de despertar y una voluntad de hierro, y que el rango S parecía ser el techo de la academia, pero no necesariamente el suyo. Al no comprender del todo sus intenciones, preguntó por qué le decía todo aquello. El chico calvo lo miró fijamente, y con absoluta seriedad, le propuso que si la academia no le otorgaba el rango S, se uniera a él, prometiéndole un trato equivalente al de ese rango. Con apenas 6 o 7 años, ya estaba reclutando seguidores y tratando de captar talento fuera del control de la academia. El protagonista no lo rechazó directamente. En su lugar, se puso de pie y comenzó a cargar discos en la barra. Uno tras otro, el peso aumentó con rapidez, 90, 110, 130, 150 kilogramos. La expresión calmada del chico calvo desapareció y sus ojos se llenaron de asombro. Con todos los discos colocados, el protagonista le dedicó una sonrisa y dejó claro que el rango S tampoco era su límite. Alzó la barra de 150 kilogramos sobre los hombros y realizó 3 sentadillas limpias y técnicas. Luego devolvió la barra al soporte con un golpe metálico pesado. Todos en la sala quedaron atónitos. El chico calvo permaneció inmóvil, en silencio, con el rostro completamente serio. Probablemente había comprendido el mensaje implícito. Tras una larga respiración, asintió y se marchó sin añadir palabra. El protagonista había activado el modo bestia solo para dejar clara su posición y evitar lesiones, por lo que decidió dar por terminada la sesión de fuerza antes de tiempo. Llamó a Skirt y ambos regresaron al dormitorio. Sin embargo, Bojer no estaba con ellos. En ese mismo momento, en otra sala de entrenamiento, Bojer se balanceaba en la barra de dominadas, girando en círculos completos de 360 grados. Tras varios impulsos, aterrizó y una cantidad sorprendente de mucosidad salió despedida de su rostro. Se limpió la sustancia directamente hacia la boca y con expresión satisfecha, murmuró que estaba bastante seguro de haberse vuelto más fuerte. No mucho después comenzó una nueva semana. La mayor parte del programa de la segunda semana se centraba en supervivencia en la naturaleza. El protagonista asimiló rápidamente el entrenamiento de exploración al aire libre y adquirió varias habilidades sólidas. Sin embargo, pese a todo ello, el panel de la clase explorador aún no se había desbloqueado. De cualquier manera, sabía que necesitaba asegurar la forma psíquica para su siguiente etapa de crecimiento, todo lo demás podía esperar. Entonces, como si todo encajara de pronto, su medidor de purificación volvió a llenarse y obtuvo 2 puntos adicionales de estadística. Los asignó de inmediato a las estadísticas mentales. El panel brilló y las recompensas aparecieron de golpe, igual que había ocurrido con la recompensa de la bestia humanoide juvenil, una forma y un rasgo. Entró de inmediato en la descripción completa. La posibilidad de activar sobrecarga a voluntad le resultó especialmente satisfactoria. Luego revisó el rasgo de fusión, la recompensa depredador. Al igual que sus estadísticas físicas, ahora sus estadísticas mentales también recibían bonificaciones tanto en la tasa de crecimiento como en la velocidad de recuperación. Al observar el panel completo y todo lo que había desbloqueado, sintió una silenciosa sensación de logro. Al mismo tiempo, reflexionó que si alguna vez sus estadísticas físicas y mentales alcanzaban 100, probablemente cumplirían los requisitos para aspirar a convertirse en despierto. Haciendo un cálculo aproximado, se propuso alcanzar ese hito antes de cumplir los 3 años. Una vez que los niños dominaron las habilidades básicas de supervivencia, comenzaron también las lecciones sobre el velo. Al día siguiente, el protagonista preparó el equipo proporcionado por la academia, llevó consigo a Pumpkin y subió al autobús. Tras atravesar un dispositivo que parecía un portal espacio-temporal, se encontró bajo un cielo azul con nubes blancas, 3 soles de distintos tamaños, vientos aullantes y una hierba completamente púrpura. Se hallaban en medio de una vasta llanura abierta. El profesor Joe recordó a todos que su misión consistía en sobrevivir allí durante un mes, encontrar recursos valiosos y llevarlos de vuelta al punto de partida. Si sufrían heridas graves o su vida corría peligro, serían evacuados, pero eso contaría como fracaso. A partir de ese momento, eran libres de moverse como quisieran, formar equipos, ir en solitario, cooperar o competir. En cuanto terminó de hablar, los niños se dispersaron en todas direcciones. Con una estadística física de 30,3, las pequeñas piernas del protagonista lo impulsaban a una velocidad sorprendente. Pumpkin encabezaba la marcha mientras se dirigían hacia los árboles cercanos. A mitad de camino,
escuchó una voz familiar llamándolo desde atrás. Durante los días anteriores de entrenamiento en la naturaleza, había combinado sobrecarga y modo espejo, acelerando su progreso hasta situarse entre los mejores de la clase. Skirt, en cambio, era torpe y muchas tareas prácticas le resultaban difíciles. Por ello, al entrar en el remanente, había decidido adherirse a alguien más fuerte. Y allí estaba, con una sonrisa descarada, trotando para alcanzarlo. No habían corrido ni medio minuto hacia los árboles cuando Skirt soltó un jadeo repentino. Pumpkin se estremeció ante el grito y el protagonista también se volvió, pensando que algo iba mal. Skirt sacó su tableta y comenzó a tocar la pantalla. Su expresión se apagó al comprobar que no había señal. Había tenido programada una partida clasificatoria y parecía más preocupado por eso que por la misión de supervivencia. Pumpkin y el protagonista lo miraron con la misma irritación hasta que avergonzado, guardó la tableta en silencio. En ese momento, el protagonista empezó a preguntarse si aquel compañero sería más una carga que una ayuda. Consideró la posibilidad de separarse, señalando que al tener solo un año, podría retrasarlo. Skirt entró en pánico y se apresuró a asegurar que podía ser útil, destacando su habilidad para pescar con un método de cebo único. Ante la pregunta sobre en qué consistía, explicó que bastaba con esparcir cebo en el agua para atraer a los peces y que su método era especialmente eficaz. Cuando detalló que su técnica consistía en orinar en el agua para enloquecer a los peces, el protagonista sintió que algo se removía en su interior, sin estar seguro de que fuera algo positivo. Intentó de nuevo sugerir que no eran una buena combinación, pero Skirt añadió apresuradamente que también había traído a su bestia espiritual, un perro de caza acuático. El protagonista entonces reparó en un pequeño Golden Retriever que lo seguía a cierta distancia, jadeando con la lengua fuera mientras trotaba. Skirt explicó que era increíblemente rápido en el agua y que su hermano le había asegurado que el remanente configurado por la academia tenía un nivel de peligro muy bajo, por lo que no debían preocuparse demasiado por el combate. Añadió que su hermano había estado allí el año anterior y había obtenido rango. El protagonista asintió. Dado que Skirt poseía información útil sobre el lugar, finalmente aceptó que se uniera al equipo. Con eso decidido, ambos se internaron juntos en el bosque. Apenas habían cruzado la línea de árboles cuando Pumpkin, que iba al frente, lanzó un maullido agudo de advertencia. Un pequeño jabalí de tono gris violáceo irrumpió desde la maleza. Al verlos, salió huyendo de inmediato. Skirt gritó que aquel jabalí era peligroso y que debían atraparlo. El protagonista ordenó a Skirt y al Golden Retriever cubrir los flancos por si había más jabalíes ocultos entre las sombras. Luego sacó su cuchillo y persiguió a Pumpkin tras el animal. Bastaron unos cuantos ataques certeros para derribarlo. Skirt observó el jabalí caído y soltó un suspiro de alivio. Comentó que su hermano le había advertido sobre esas criaturas, describiéndolas como extremadamente traicioneras y propensas a emboscar. Explicó que solían atacar cuando uno estaba dormido y vulnerable, cargando directamente entre las piernas y estas quedaban separadas. El protagonista no pudo evitar hacer una mueca, solo imaginarlo le provocó una tensión instintiva. Preguntó por el hermano de Skirt y recibió como respuesta que se encontraba bien, aunque antes solían competir en precisión y ya no lo hacían. Cuando pidió algún consejo adicional para lidiar con esos animales, Skirt reiteró que lo fundamental era mantener las piernas juntas al dormir. Ambos encontraron un lugar en una pendiente cercana al arroyo, con la espalda apoyada en un árbol grande, y comenzaron a construir un refugio. Trabajando juntos levantaron una estructura básica de madera. Era algo ventosa, pero suficiente para pasar la noche. El protagonista se ocupó del jabalí con su cuchillo, preparó una olla, puso el agua a hervir y añadió un poco de sal. No pasó mucho tiempo antes de que una olla entera de carne y caldo desapareciera en sus estómagos. El Golden Retriever recibió una porción generosa, mientras que Pumpkin cazó algunas criaturas pequeñas parecidas a ratones de campo para alimentarse. La carne sobrante fue atada en lo alto de un árbol para secarse. El protagonista calculó que le duraría 2 o 3 días sin problema. Cuando el cielo se oscureció, se acomodaron junto a la entrada del refugio, cerca del fuego. Establecieron turnos de vigilancia con Pumpkin y el Golden Retriever. No tardaron en quedarse dormidos. En mitad de la noche, el protagonista sintió un cosquilleo en el rostro. Abrió los ojos y encontró a Pumpkin lamiéndole la cara. Comprendió al instante que algo estaba ocurriendo. El Golden Retriever también lo había percibido y se apresuró a despertar a Skirt. El protagonista indicó silencio con un gesto, despertó a Skirt en voz baja y le explicó la situación. Los 4, 2 niños, un gato y un perro, salieron sigilosamente del refugio y avanzaron hacia el árbol donde colgaba la carne. A la luz tenue, el protagonista distinguió una figura trepando por el árbol, ya cerca de la carne. Skirt tomó una piedra dispuesto a lanzarla, pero algo no le cuadró al protagonista y lo detuvo. Encendió su linterna y apuntó hacia arriba. Una niña pequeña estaba pegada a la rama, completamente inmóvil y silenciosa. El haz de luz la iluminó de lleno. Ella se tensó y luego miró hacia abajo con una sonrisa incómoda
incómoda pero educada, admitiendo que la habían descubierto. Fuera del refugio, Skirt fulminó con la mirada a la niña que había intentado robar la carne. Ella había tratado de escapar antes, Skirt había caído al suelo intentando atraparla, pero finalmente logró reducirla. Exigió explicaciones por el robo. La niña mantuvo la sonrisa mientras su frustración crecía. Finalmente admitió que no tenía nada que comer y bajó la cabeza, avergonzada. La sinceridad directa dejó a Skirt sin palabras. A la luz del fuego, el protagonista pudo verla con claridad y la reconoció. Era más, y no era alguien débil. Su promedio diario de puntos la situaba constantemente entre los 5 primeros. Con calma, el protagonista enumeró las pérdidas causadas por su intento, señalando que habían perturbado su descanso y consumido batería de la linterna. Mas asintió y extendió ambas manos con las palmas hacia arriba, cerrando los ojos como si aceptara un castigo. Skirt, exasperado, cuestionó la idea de golpearla, mientras ella explicaba que cuando alguien robaba y era atrapado, lo habitual era recibir golpes. El protagonista aclaró que no la golpearían, pero que debía compensarlos por las pérdidas. Si había encontrado recursos valiosos, podían servir como pago, de lo contrario, la prenda tejida de hierba que llevaba pasaría a ser de ellos. Mas se aferró instintivamente a su tejido de hierba, pero no poseía nada de valor. Entonces preguntó si la información podía contar como forma de pago. El protagonista asintió y le pidió que hablara. Mas comenzó a relatar su día. Tras la dispersión inicial, se había adentrado sola en la selva profunda. Después de internarse más, encontró una cueva en lo más denso del bosque. Sin embargo, al entrar fue atacada por una manada de garras afiladas, criaturas de colmillos y uñas extremadamente cortantes que golpeaban con fuerza. Perdió su mochila durante el enfrentamiento y huyó a través de un valle. Al no conocer el terreno, estuvo a punto de ser alcanzada. En el instante crítico, una figura imponente de aproximadamente 2 metros de altura apareció fugazmente en las profundidades del valle y desapareció casi al instante. Con su aparición llegó un estruendo profundo. Los Razorclaws lo oyeron, abandonaron la persecución y escaparon de inmediato. Tras salir del valle, mas no tenía energía para cazar. Fue entonces cuando vio la carne de jabalí colgada en el árbol, así que esperó a que cayera la noche para actuar. Después de escuchar su relato y combinarlo con lo que Skirt había mencionado sobre el bajo índice de peligro del remanente, el protagonista dedujo que aquella figura de 2 metros probablemente no era algo sencillo ni común. Mientras reflexionaba sobre cómo verificar la historia, Skirt comentó con total inexpresividad que sabía cómo descubrir si estaba mintiendo. Se acercó a Mas y le pidió que contara toda la historia nuevamente, pero en orden inverso, empezando por el momento en que intentó robar la carne y retrocediendo hasta el principio. Mas pareció desconcertada, pero cooperó y narró los hechos al revés. Cuando terminó, Skirt apartó al protagonista y le aseguró en voz baja que estaba diciendo la verdad, explicando que las personas solo podían mentir siguiendo el orden natural de los acontecimientos y que relatar los hechos hacia atrás descolocaba a cualquier mentiroso. El protagonista le preguntó dónde había aprendido ese método. Skirt explicó que se lo había enseñado su padre, recordando una ocasión en que tras regresar de un viaje de trabajo, lo obligó a describir todo lo que había hecho en orden inverso cuando él afirmó haber estado estudiando todo el tiempo. Al indagar qué ocurrió después, Skirt reveló que terminó recibiendo una paliza. El protagonista regresó junto a Mas y le indicó que podía marcharse. Ella sintió, pero su mirada permaneció fija en las decenas de bayas que reposaban en la olla. Entonces su estómago emitió un largo gruñido grave. Recordando todo lo que había atravesado ese día y evaluando que su capacidad de combate superaba claramente la de Skirt, el protagonista consideró que unir fuerzas para explorar la cueva podría beneficiar a ambos. Con esa idea en mente, tomó un pequeño puñado de bayas y se las puso en la mano, explicándole que la información proporcionada había sido valiosa. Los ojos de Mas se iluminaron y las devoró en cuestión de segundos. 2 bocados bastaron para hacerlas desaparecer, aunque claramente no eran suficientes para saciarla. Aprovechando el momento, el protagonista le propuso colaborar y explorar la cueva en equipo, ofreciéndole la mitad de las bayas restantes y un trozo de carne. Mas dudó. Miró de reojo las bayas en la olla, reprimió la tentación y agradeció en voz baja antes de desaparecer de repente, internándose a toda velocidad en lo profundo del bosque. A la mañana siguiente, el protagonista y Skirt discutieron la situación y acordaron dirigirse a la cueva lo antes posible. Recogieron rápidamente y partieron de nuevo, 2 niños, un gato y un perro. Tras 3 horas de caminata, finalmente llegaron al lugar donde Mas había pasado medio día en aquel entorno hostil. Skirt soltó un silbido bajo al ver el sendero cubierto de espinas y advirtió con seriedad que si el sistema detectaba que estaban en peligro y la academia los evacuaba, la misión terminaría. Con esa advertencia presente, el protagonista avanzó hacia la montaña con Pumpkin a su lado. Apenas dieron unos pasos dentro cuando una figura oscura apareció al frente,
exactamente como la Razer Claw que más había descrito. Como depredador ápice del remanente, la criatura clavó la mirada en él, sus ojos tornándose letales mientras emitía un gruñido bajo y salvaje. El protagonista indicó a Skirt que se mantuviera atrás y cargó con el cuchillo en mano. La Razer Claw claramente no esperaba que algo tan pequeño tomara la iniciativa. Rugió y se lanzó con los colmillos al descubierto. Combatir a una bestia salvaje resultaba muy diferente a un enfrentamiento en un ring. La presión psicológica era de otro nivel. Se serenó y coordinó movimientos con Pumpkin, rodeando a la criatura y evaluando su fuerza. Pumpkin saltaba y se movía con rapidez, atrayendo su atención. Tras 2 minutos de tensión, el protagonista detectó una abertura. Activó el modo bestia al instante, cerró la distancia y hundió el cuchillo con fuerza en el vientre de la Razer Claw. Se escuchó un siseo agudo cuando la hoja atravesó su defensa, activando el bono de daño por golpe de explotación. La criatura emitió un alarido y se desplomó lentamente. El ánimo del grupo se elevó. Descansaron brevemente y continuaron avanzando. Media hora después, guiándose por la descripción de Mas, encontraron la cueva oculta en un rincón de una hondonada baja. Sin embargo, la escena los dejó helados. Más de 30 Razer Claws estaban agrupadas, todas aullando hacia un único punto en el centro de la depresión. Las rodillas de Skirt temblaron ante la visión y sugirió retirarse, advirtiendo que si eran detectados, todo habría terminado. El protagonista sintió y comenzó a retroceder con cautela. Entonces, un destello de luz azul estalló desde el interior de la cueva. Le siguió un retumbar rítmico y pesado, como si algo enorme estuviera caminando. Los Razer Claws se estremecieron al unísono y retrocedieron. El protagonista se quedó inmóvil, observando con atención. Por fin pudo ver con claridad la figura imponente que más había descrito, un robot con una carcasa de hierro cubierta de óxido, que blandía brazos mecánicos y hacía retroceder a los Razer Claws mientras intentaba abrirse paso hacia el interior de la cueva. Al mismo tiempo emitía sonidos incomprensibles. Activaron el traductor. La misma frase se repetía una y otra vez, presentándose como Siri, bot guardián a su servicio. Tras varios intentos fallidos de embestida, los Razer Claws comprendieron que no podían atravesar su defensa y se retiraron lentamente. El bot guardián no los persiguió. El sonido de pasos pesados volvió a resonar y la máquina desapareció en las profundidades de la cueva. Una vez a salvo, Skirt preguntó por el plan. El protagonista decidió que entrarían sin duda, pero lo harían con inteligencia. Eran exploradores, no un escuadrón suicida. Como había demasiados Razer Claws para enfrentarlos directamente, optaron por colocar trampas y eliminarlos uno a uno. Para ello necesitarían más ayuda. Así, Skirt y el protagonista trabajaron fuera del valle, reuniendo materiales para trampas mientras buscaban posibles aliados. Al cabo de un rato, oyeron voces discutiendo cerca. Una presumía de poder usar mucosidad como cebo para pescar y cazar conejos, la otra hablaba de habilidades como jugar baloncesto y cantar, bailar y rapear. El protagonista reconoció las voces al instante y rompió a reír, comprendiendo que los refuerzos habían llegado. Siguiendo el plan acordado, todo avanzó sin contratiempos. Durante 5 o 6 días fueron reduciendo gradualmente a los más de 40 Razer Claws del valle hasta que solo quedaron unos pocos. En ese punto, las criaturas finalmente percibieron el peligro y cargaron todas juntas fuera del valle en un último intento desesperado. Con los guardianes de la entrada eliminados, los 4 avanzaron lentamente hacia la cueva. De nuevo resonaron los pasos pesados. El bot guardián oxidado emergió otra vez y repitió en el mismo tono cálido su presentación como Siri, bot guardián a su servicio. Frente a algo capaz de contener por sí solo a toda una manada de Razer Claws, no actuaron con precipitación. El protagonista estudió atentamente al robot y recordó una enseñanza del profesor Su: al encontrarse con una civilización extranjera, no se debía mostrar hostilidad de inmediato, la comunicación debía ser lo primero. Como el bot seguía repitiendo su frase estándar, el protagonista activó el traductor, imitó su patrón de habla y respondió que requería servicio. El bot se congeló y fijó la mirada en él, detectando que era un infante. Sus brazos mecánicos comenzaron a moverse de forma errática. Por momentos se alzaban como si fueran a expulsarlos, al siguiente, se extendían como si la máquina estuviera a punto de levantarlo. Tras varios minutos de esa oscilación, se escuchó un breve zumbido eléctrico y la luz azul de sus ojos se apagó. El robot quedó rígido, completamente inmóvil. El protagonista comprendió que la lección era no vacilar ni prolongar la indecisión, pues incluso una máquina podía colapsar bajo conflicto interno. Avanzó con cautela. El bot no reaccionó. Skirt, entusiasmado, se deslizó de lado y pasó junto a él. Encendieron las linternas. La cueva se extendía en línea recta, sin bifurcaciones visibles. Más allá de unas grandes puertas metálicas abiertas, descubrieron una pequeña base autosuficiente.
Al fondo, dos cuerpos, un hombre y una mujer, reposaban apoyados el uno en el otro. El protagonista quedó sorprendido al ver que tenían forma humanoide. Siempre había imaginado que las civilizaciones alienígenas serían extrañas y radicalmente distintas. A través de un dispositivo similar a una cámara, descubrieron que se trataba de dos despiertos con la capacidad de volar. Atraídos por la belleza de aquel mundo, habían decidido establecerse allí. Sin embargo, un día aparecieron en el cielo innumerables nubes negras sin previo aviso, que lanzaron haces de energía destructiva y redujeron el mundo a ruinas. La pareja salió para ayudar, pero ni siquiera como despiertos pudieron hacer frente a las nubes negras. Gravemente heridos, se retiraron a la base. Sin medicina capaz de sanar a un despierto y con solo el bot guardián encargado de la seguridad y cuidados básicos, terminaron sus días en paz. Cuando la grabación concluyó, el grupo quedó visiblemente afectado. Entonces, de forma inesperada, una figura apareció en la entrada. Era el profesor Joe, quien los felicitó por haber encontrado en apenas 8 días el relicto civilizatorio más valioso de todo el remanente. Mientras avanzaba, revisaba un documento en su teléfono y les informó de que habían batido el récord más rápido de la academia en lograrlo. Luego dirigió la mirada al protagonista y comentó que había tenido una suerte extraordinaria al activar el protocolo de seguridad infantil del bot, algo que de otro modo habría sido muy difícil de superar. El protagonista levantó el dispositivo de grabación y preguntó por las nubes negras que habían destruido aquel mundo. Los demás niños se acercaron, atentos, y todas las miradas se centraron en el profesor. Él explicó con gravedad que las llamaban cazadores estelares, entidades que viajaban por el universo depredando civilizaciones. Cuando localizaban una sociedad desarrollada, la atacaban, saqueaban sus recursos y devastaban la superficie del planeta, obligando a la civilización a reconstruirse desde cero, como si cosecharan cultivos y esperaran a que creciera la siguiente tanda. La explicación cayó con el peso de una losa. Surgió la inquietud de si la Tierra había sido señalada por esos cazadores. El profesor admitió que no lo sabían, pero que debían estar siempre preparados. Señaló a todos los presentes y afirmó que esa era la razón por la que la academia los había reunido. Si aunque solo uno llegaba a convertirse en guardián de la civilización, todo el esfuerzo habría valido la pena. Un mes después, todos se reunieron en el campamento base. En la misión de supervivencia del remanente, 5 candidatos fueron eliminados. El protagonista obtuvo la puntuación más alta de todos y su clasificación de referencia entró en el top 10 de la academia. La mayor sorpresa fue que su reloj desbloqueó la tienda de explorador, con todo tipo de suministros disponibles para compra. En cuanto completó el registro de su perfil, apareció una notificación en su panel. Sin dudarlo, desbloqueó la clase explorador que llevaba tiempo esperando. Pocos días después, Egead acudió a despedirse. Había superado la selección y se convirtió en el 27º talento de rango S en la historia de la academia. Lo buscó personalmente y le entregó una tarjeta, esta vez como invitación y no como intento de reclutamiento. Admitió que lo había subestimado y que incluso sin un rasgo de despertar, era más que digno del rango S. Su disculpa era sincera. Le ofreció visitar la empresa de su familia cuando quisiera. El protagonista aceptó la tarjeta y asintió. Tras su partida, la clasificación del protagonista ascendió automáticamente al 9º puesto. Días después, Mas también vino a despedirse. Le agradeció la ayuda, reconociendo que aunque su exploración del remanente comenzó con dificultades, terminó obteniendo una buena puntuación y parte del mérito le correspondía a él. Finalmente fue evaluada con rango A. Tras su salida, la clasificación del protagonista subió hasta el 6º lugar. Para entonces, la leyenda del prodigio de un año se había extendido por toda la academia y se implementaron medidas especiales de confidencialidad. Desde ese momento, estudió y entrenó casi siempre por su cuenta. Observando al profesor Joe, le daba la impresión de que siempre lo sabía todo. Un día se atrevió a preguntarle si era un profesor despierto. El profesor dio un sorbo a su bebida de bayas de goji y respondió con una sonrisa ambigua, devolviéndole la pregunta. El protagonista decidió no seguir especulando y se marchó, dejando al profesor mirándolo en silencio. Medio mes después, llegó el turno de Duno de abandonar la academia. Aunque su calificación fuese más, no se mostró derrotado, al contrario, parecía ilusionado con el futuro. Confiaba en su atractivo, en su capacidad para cantar, bailar y jugar al baloncesto, y soñaba con debutar como aprendiz y quizá alcanzar la fama. Una semana más tarde, Skirt y Boher recibieron sus evaluaciones. Skirt obtuvo B y Boher B. Ambos cumplían el estándar de genio y calificaban para el paquete completo de beneficios. Solicitaron la salida anticipada para celebrarlo con sus familias. Antes de partir, los tres compartieron una última comida en la cafetería de la academia. Con semblantes solemnes, alzaron sus latas de refresco hacia el asiento vacío como si Duno ya hubiera muerto heroicamente. Luego, Boher se dirigió al protagonista, convencido de que su puesto en la cima del tablero solo podía traducirse en rango S o, como mínimo, AI.
Afirmó que si no obtenía el rango S, los responsables de la academia serían incompetentes. Su tono era más audaz que antes. Incluso expresó la sensación de que dentro de unos años, quizás sería él quien seguiría la estela del protagonista. Le dejaron sus datos de contacto y direcciones, invitándolo a visitarlos cuando quisiera. Mientras tanto, en la sala de conferencias de la academia, un grupo de evaluadores debatía acaloradamente. Uno de los miembros más conservadores señaló que en 15 años no había habido un solo candidato de rango S sin un rasgo de despertar. Reconocía que el potencial de Kay era excepcional, pero sostenía que sin un rasgo de despertar, la incertidumbre sobre su futuro era demasiado grande. Admitía que podía alcanzar el nivel élite en pocos años, aunque también existía la posibilidad de que quedara estancado allí de por vida. Varios evaluadores conservadores asintieron en acuerdo. Entonces, una voz interrumpió desde la puerta, cuestionando qué podían saber realmente. Los evaluadores se giraron. Un anciano de cabello blanco entró con paso firme, sosteniendo una taza de té de bayas de goji. Todos se pusieron de pie de inmediato al reconocer al director. El anciano tomó asiento en la cabecera y recorrió la sala con la mirada. Afirmó que sabía perfectamente lo que pensaban. Recordó que en los primeros años estaban llenos de esperanza al otorgar rangos S, pero muchos de esos talentos los habían decepcionado. Comprendía que eso los hubiera vuelto cautelosos y temerosos de asumir responsabilidades, pero su tono se volvió más severo al preguntar si alguien había considerado que quizá estaban reservando plazas de rango S como favores para familias de despiertos y siendo deliberadamente más estrictos con candidatos de orígenes comunes. Los evaluadores conservadores palidecieron y negaron rotundamente actuar de esa manera. El director asintió y volvió al punto central. El estándar de rango S no era producir despiertos ordinarios, sino formar a los mejores exploradores del velo y a los guardianes definitivos de la civilización. Aseguró haber visto ese potencial en un niño de 1 año. Frente a quienes consideraban que implicaba un riesgo inaceptable, declaró que prefería asumir 10 veces más riesgo antes que perder esa única oportunidad. Un miembro del personal anunció el inicio de la votación. El candidato Kay, evaluado bajo los criterios del proyecto Apex, fue propuesto para rango S. La mano del director se alzó primero. La doctora Wendy, sentada al fondo, también levantó la suya. Con el líder dispuesto a asumir el riesgo, la mayoría de los evaluadores siguió el ejemplo. En ese mismo instante, el resultado salió de la sala de conferencias. Se registró oficialmente el 28º rango S en la historia del proyecto Apex de Yanga. Cuando la doctora Wendy le informó que había sido evaluado con rango S, el protagonista no se sorprendió. Mia, en cambio, estaba exultante. Durante las últimas semanas había conversado con otros padres y comprendido la enorme brecha entre los distintos niveles. Ahora su hijo había alcanzado el máximo rango, llamarlo un tesoro nacional no sería exagerado. Con el rango S asegurado y los objetivos cumplidos, era momento de volver a casa. La doctora Wendy envió una cadena de caracteres a su reloj, informándole de que la ley de protección del niño prodigio de ya no entraba en vigor para él. El código recibido funcionaría como identificación de seguridad. Si surgía algún problema, bastaría con presentarlo a las autoridades locales para obtener la respuesta más rápida posible. Además, un despierto sería asignado para vigilarlo de cerca las 24 horas del día. El protagonista sintió con evidente satisfacción y preguntó por la subvención de desarrollo de 10 millones. La doctora Wendy aseguró que nadie podría arrebatarle lo que le correspondía y entregó a Mia un documento financiero, explicando que la subvención se reembolsaría principalmente mediante créditos en la cuenta de la tienda y que era necesario conservar los recibos. Con la subvención confirmada y la ley de protección activada, quedaba una última cuestión. El protagonista preguntó si ya se había decidido que Despierto sería su mentor. La expresión de la doctora Wendy cambió ligeramente, pensando en cierto líder senior que había reclamado el puesto saltándose el procedimiento habitual. Respondió con una sonrisa ambigua que se formalizaría pronto y que recibiría notificación. Tras firmar el acuerdo de compromiso del proyecto Apex, abordaron un jet privado rumbo al aeropuerto del distrito norte de Luton. Desde allí, un coche privado los llevó directamente a casa. Apenas habían regresado cuando Marcus llegó, habiendo pedido tiempo libre expresamente para la ocasión. Con el rostro encendido de alegría, declaró que siempre había sabido que su hijo lo lograría y encargó una caja entera de bebidas espumosas para celebrar. Alrededor de las 5 de la tarde fue a recoger a Coco del colegio. Poco después, la puerta principal se abrió de golpe y Coco entró con el uniforme escolar manchado de tierra. Con entusiasmo, sacó una lata de agua con gas del refrigerador y se la ofreció con ambas manos, preguntando si tenía sed. A la hora de la cena, colocó una pierna entera de pollo en su cuenco y se interesó por si tenía hambre. Después del entrenamiento, le llevó una toalla y una bebida, e incluso le dio un pequeño masaje en los hombros.
El protagonista entrecerró los ojos y disfrutó cada segundo. Su estatus dentro del hogar había alcanzado un máximo histórico. Al cabo de 1 o 2 minutos, la paciencia de Coco comenzó a agotarse y su verdadera intención salió a la luz antes de que recuperara su carácter habitual. Él abrió la aplicación de la tienda del explorador y le mostró el estado del envío. Coco se quedó mirando la pantalla, fascinada por el modelo de la serie Explorer, el más caro de Little Prodigy y además una edición limitada. Durante los 2 días previos a la llegada del paquete, su devoción no conoció límites. Incluso Mia apenas podía contener la sonrisa, pues la niña nunca había mostrado tanto respeto hacia sus propios padres. En cuanto el reloj llegó, la lealtad fraternal expiró de inmediato. Sin embargo, cuando el protagonista anunció que todas las futuras compras de carne para la casa serían reembolsadas a través de su cuenta, volvió a tener a Coco firmemente de su lado. La noticia de su evaluación como rango S solo circuló entre un pequeño círculo de altos cargos. El jefe del gobierno municipal de Luton realizó una visita discreta a su hogar. Cuando preguntó qué necesitaban, el protagonista habló sin rodeos y pidió que su familia estuviera protegida. El funcionario aceptó sin vacilar. Se organizó un coche privado con escolta para trasladar diariamente a Marcus, Mia y Coco, y además se les ofreció un amplio apartamento en un complejo residencial gubernamental, libre de alquiler y con propiedad plena tras 20 años de residencia. Marcus y Mia quedaron atónitos, comprendiendo por fin cuán diferente se había vuelto su situación. Durante la mudanza, el protagonista entrenó todos los días sin descanso mientras esperaba la asignación oficial de su mentor. Pasó un mes completo antes de que finalmente llegara el correo. El nombre indicado era el del profesor Senior Sao, el viejo profesor de la academia, lo que confirmaba que en efecto no era un despierto. Poco después, su reloj sonó. La voz al otro lado se presentó como su nuevo mentor y le preguntó si estaba sorprendido. Le marcó un objetivo claro: alcanzar el nivel élite en 4 años, prometiendo una recompensa mayor si lo lograba y advirtiendo que de no hacerlo, viajaría personalmente a Luton para disciplinarlo. El protagonista no dudó de que sería capaz de cumplir la amenaza, aunque el objetivo en sí no le parecía un desafío. La escolarización formal podía esperar hasta después de alcanzar el nivel élite. En cuanto al entrenamiento, seguiría las disposiciones de su mentor. Contar con un mentor le alivió notablemente la carga. Mientras esperaba instrucciones más detalladas, Coco se convirtió en su compañera de combate diaria. Cada tarde practicaban juntos. Antes de marcharse a la academia, derrotarla requería un esfuerzo total y bastante creatividad para compensar la diferencia de tamaño. Desde su regreso, estaban igualados al 50%. Coco, desconcertada, volvió a llamarlo monstruo alienígena. Días después, el profesor Joe llamó para informarle de que la instalación de entrenamiento y el entrenador ya estaban preparados. El recinto completo sería de uso exclusivo para él, sin necesidad de esperar por equipos y con libertad para entrenar lo que quisiera en cualquier momento, a solo media hora de casa. Poco después llegó la entrenadora asignada por el profesor Joe, una joven con coleta alta que se presentó como Tina, su entrenadora personal. Aunque estaba mentalmente preparada, no pudo evitar que le temblara ligeramente el párpado al ver la barra de 100 kilogramos. Tras las presentaciones, el protagonista revisó sus credenciales y no encontró objeción alguna. Acordaron el plan de entrenamiento futuro y él quedó satisfecho. Luego preguntó por su tarifa anual. Tina respondió con una sonrisa que era un favor y que le aplicaba la tarifa de amigos y familia, 2 millones al año. El protagonista asintió repetidamente, apreciando por primera vez el verdadero valor de la amistad. Al hacer cuentas, entre la instalación y la entrenadora personal ya acumulaba una deuda de 8 millones. Afortunadamente, el interés era bajo y el pago no vencía hasta los 18 años, lo que al menos impedía que la deuda se descontrolara. Con semejantes cifras sobre sus hombros, se lanzó a un régimen de entrenamiento absolutamente implacable, decidido a recuperar cada centavo. Tina se mostró profesional y directa, enseñándole todo lo que él quisiera perfeccionar. A partir de entonces, los puntos de experiencia en todas sus habilidades comenzaron a subir con rapidez. Con el modo espejo y la sobrecarga activos como doble impulso, progresaba a un ritmo vertiginoso día tras día. Cuando llegó la primavera, la estación en la que las enfermedades infecciosas solían intensificarse, recordó que la primavera anterior un brote grave se había extendido por la región. Mia había tenido que quedarse en casa impartiendo clases en línea a sus alumnos. Desde entonces, él había sospechado que aquel tipo de brotes podría estar relacionado con los despiertos. Por ello, ofreció al profesor Joe un resumen general de sus sospechas y le preguntó si existía alguna forma de acceder a información sobre incidentes vinculados a fuerzas de nivel despierto. El profesor Joe le envió un código de referencia, y poco después, apareció una aplicación nueva en su reloj. No obstante, dejó una advertencia clara: no debía investigar por su cuenta bajo ninguna circunstancia, solo podía consultar los archivos de la base de datos.
El protagonista instaló la aplicación y la abrió de inmediato. Introdujo las palabras clave mosca verde. La base de datos mostró varios casos casi al instante. Todos estaban efectivamente vinculados a fuerzas de nivel despierto. A medida que leía con atención, su expresión se volvió cada vez más sombría. Cada uno de los casos implicaba brotes masivos con un elevado número de muertes. Desde la peste negra en la Europa medieval hasta la gripe española de 1918, todas esas catástrofes epidémicas históricas presentaban rastros asociados a la llamada mosca verde. Según los informes recopilados tras extensas investigaciones realizadas por operativos despiertos en el extranjero, el rastro conducía finalmente a una entidad de origen mitológico.